Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia que se encuentra en un muy agitado momento. Vivimos, como ya lo señalé en una anterior reflexión, en medio de una revolución. La revolución está andando. Debemos sentir que estamos viviendo un momento especial precisamente porque hay una revolución que está marchando, está tratando de tomar impulso, pero así son las revoluciones. Las revoluciones no son un mecanismo que se echa a andar como una máquina y empieza a trabajar. No, las revoluciones empiezan a andar y van creando su propia oposición, su propia contrarrevolución. Estos cambios que está tratando de adelantar el gobierno del presidente Petro son precisamente las reformas que hacen parte de una revolución. ¿Quiénes se oponen? Muchas personas, sin duda, especialmente aquellos que ven en los cambios y en la revolución una amenaza a sus intereses, a sus beneficios y a sus privilegios. Dentro de los que se oponen hay unos que le añaden a esa oposición un componente de fanatismo casi religioso. Identifican en el socialismo, como lo han hecho en el pasado, a una expresión del demonio, maléfica, mala, el símbolo de la maldad en el mundo. ¿Qué han hecho en el pasado? Precisamente son los que de una manera u otra, durante muchos años, muchas veces me refiero aquí desde el asesinato de Gaitán, que era considerado un socialista, de muchas maneras digo, durante más de 70 años, han intimidado, asesinado y segregado o marginado a las personas que ellos consideran representantes de ese demonio llamado socialismo. Esa es una versión extrarracional, religiosa, fanática. Y los hay por miles. Y están actuando, están planeando. Si llegaron al extremo de los falsos positivos, ¿cómo no van a asesinar a los verdaderos socialistas? Aquí el socialismo, como lo dije, es una acusación. Por otro lado está la oposición, que no es fanática, no le incorpora ese ingrediente religioso del mal asociado al demonio, sino que defiende un establecimiento, un statu quo, una Colombia construida lentamente, primero en el siglo pasado por unos partidos políticos que no tenían visión de una gran nación, de un gran país, y este siglo dominado en gran parte por esa visión religiosa. Entonces los que no son fanáticos les parece que el país que estaban construyendo en el siglo XX los partidos políticos era muy apropiado, muy justo,
iba a buen ritmo. Así tuviera ciertos defectos, como ellos mismos a veces lo plantean siempre y de manera inmediata diciendo que nada es perfecto. Entonces dicen, la democracia colombiana no es perfecta, luego la colombiana tampoco, como diciendo, el camino por el que vamos va bien, estamos bien en el camino correcto, pero la velocidad a la que vamos es propia de la imperfección de todo sistema. Bueno, entonces dicen que Petro está tratando de reformar a las patadas, con el ejemplo de lo que pasó en la reforma a la salud, que está haciéndolo a la brava, a los golpes. ¿Cómo se construyó el país del siglo XX? Ese que defienden los que no son fanáticos. Obviamente no se construye a las patadas, porque en esa nación, en ese país del siglo XX, los partidos políticos trabajan silenciosamente, no a las patadas, silenciosamente, gradualmente, con paciencia, haciendo las leyes que les interesan a algunos grupos privados. En Colombia hubo unos cuantos en el siglo XX que todavía sobreviven en este siglo, por supuesto, y tienen ambiciones de proyectarse unos 100 años más. Entonces, esa relación entre los presidentes que eran elegidos antes del narcotráfico por el dinero de los grupos privados que tienen intereses, obviamente privados, intereses particulares, que son asociados a acumulación de bienes, de riqueza, etcétera, tierras. Entonces, en esa relación silenciosa, porque es en el famoso cabildeo o lobbying, en los restaurantes de los hoteles, en los aviones de esos grupos privados, en las casas de campo de esos grupos privados, en los viajes a donde invitan a los miembros de los ministerios, presidentes y del Congreso, y muchas veces también de la justicia. Entonces, eso como no es una revolución, sino se hace un país así lentamente, nadie se da cuenta. Ese es el argumento por el cual ellos dicen que una revolución es mala. Claro, porque como ellos lo hacen lentamente, obteniendo siempre beneficios mutuos, el gobernante es elegido por quienes le agradecen haberle hecho leyes para que cada vez acumule más. Eso es silencioso, no lo perciben los votantes. Los votantes, ¿qué percibimos? Cuando ciertos organismos, ciertas personas valientes, que van desde periodistas hasta jueces o investigadores, se meten en esos laberintos de esa relación silenciosa entre gobernantes, congresistas y grupos privados y descubre algo de esa relación. Luego, cuando en medio de la corrupción, que es ya es un estilo de vida en Colombia, no es que sea un defecto, la corrupción no es un error, no es un ocasional caso, no es una manzana podrida, ya es un estilo de vida. Por eso al corrupto le cuesta tanto trabajo verse como corrupto, porque él ve corruptos a su alrededor. Luego, ¿quién va a ser corrupto si todos somos así, todos actuamos así? Le dicen a uno, así es la política. Bien,
Entonces nosotros lo que vemos son los resultados de esa relación, que no haya carreteras, que las escuelas que hacían para ganar votos no tengan profesores, que los centros de salud que hacían para ganar votos no tengan enfermeras, ni tengan médicos, ni odontólogos. No haya vías para que los campesinos saquen sus productos. Los servicios eléctricos de la luz, como lo que está pasando en la costa, las obras que se dejaron de hacer por lo menos por 10 años de energía para el centro del país, el acueducto, lo que está pasando ahora con el racionamiento del agua, y fíjese lo importante que el plan de desarrollo del presidente Petro está hecho en torno al agua. Nosotros no vemos esa Colombia que construyeron para beneficio de ellos porque es silenciosa. Nosotros vemos es los efectos de no haber construido un país con visión de futuro, de igualdad, de beneficio para todos, no de regalar dinero o cosas o casas, no, de oportunidades para todos. Cuando ya el pueblo, dentro de los cuales estamos todos aquellos que observamos, que vemos y hemos visto, presenciado cómo esa relación silenciosa fue evitando que el país se desarrollara, teniendo en cuenta a todos los habitantes del país. Elige a un presidente que quiere hacer una revolución, pues es obvio que los que se oponen no quieran que se cambie absolutamente nada. Y es entonces cuando hablan de las instituciones. Es lo último que les queda. Como cuando una persona de una pareja es tiene un comportamiento muy malo. Lo último que le queda por reclamarle a la pareja antes de que se divorcie o se separe es decirle, es que la institución del matrimonio, lo último que le queda, ya su comportamiento fue tan deplorable y tan malo que su último recurso es decirle a la pareja, defendamos el matrimonio, como si el matrimonio fuera algo concreto, es una abstracción. El matrimonio lo hacen dos personas con su comportamiento. Las instituciones de Colombia, el Congreso, la Presidencia, los ministerios, los jueces, la Fiscalía, la Procuraduría, las alcaldías, los departamentos, y siga usted la lista, las hacen personas. Y ya cuando su comportamiento es tan evidentemente perverso, malo, corrupto, pues ya es imposible que no lo notemos el resto de los colombianos. Por eso una revolución se hace es contra las personas, no contra el sector privado, no contra la fiscalía, no contra el Congreso, contra las personas del sector privado que abusan y hacen leyes para beneficio exclusivamente de ellos sin que se beneficien los demás. No es contra la fiscalía, es contra los fiscales que ocultan las pruebas de la corrupción de esos que han dominado el país. No es contra la policía, es contra los policías que abusan del ciudadano. No es contra el Congreso, es contra los congresistas que han minimizado y ridiculizado la imagen del Congreso. Luego, una revolución en marcha, andando, es aquella que trata de transformar precisamente la realidad. Y está andando, y veremos muchos más capítulos de estas dos oposiciones. La religiosa, que se atrevería incluso al crimen, porque lo ha hecho siempre, y la racional, que quiere defender unas instituciones que es lo último que les queda, como el ejemplo que di del matrimonio. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.